Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar un film muy importante dentro de lo que es la producción de los estudios de Hollywood durante los años 50 y más concretamente dentro de las películas épicas, de las épicas romanas o en este caso de las grandes épicas griegas. Una película que yo creo que a día de hoy está bastante infravalorada y también bastante olvidada, pero que es una película muy importante dentro de la filmografía de su director, el inimitable e incombustible Robert Wise, un director que se puede decir que tocó todos los géneros cinematográficos y que en todos ellos tiene grandes películas. Ahora hablaremos un poquito de este director, que realmente es muy importante dentro de la historia del cine, aunque yo creo que no se le da la importancia que debería de tener, y sobre todo de las influencias que ha tenido esta película, sobre todo en lo que es la producción hollywoodiense, incluso llegando hasta nuestros días, y lo que también supuso la producción cinematográfica en Italia, dando lugar, se puede decir que esta película es como prácticamente la salida a un género o a un subgénero que se creó en Italia y que luego fue posteriormente, a mediados de los años 60, sustituido por el Spaghetti Western. La verdad es que este título yo creo que es uno de los más importantes dentro de la filmografía de los grandes estudios de Hollywood. Es un título del año 1956 y es un título absolutamente extraordinario. Y ya os digo, yo creo que esta película está muy infravalorada, pero aquí estoy yo, como suelo decir muchas veces, para darle yo creo que el mérito que tiene. Esta película, además, ya os he dicho anteriormente que está muy olvidada porque en el año 2004 se filmó, de la mano de Wolfgang Petersen, una nueva versión de Troya. Pero yo creo que el original, o la película original de 1956 de Robert Wise, yo creo que está a la altura de la película de Wolfgang Petersen, incluso la llega a superar en algunos aspectos. Y sobre todo, ya os digo, la influencia que ha tenido en directores posteriores como no solo solo Wolfgang Petersen, sino también, sin ir más lejos, como Peter Jackson, debido a que hay planos en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que están prácticamente calcados, sobre todo lo que es el asedio a Minas Tirith, calcado de secuencias de esta película. Este film, que yo considero una película muy notable, aunque no llega al nivel de obra maestra, ni muchísimo menos, pero que yo creo que es una de las más importantes de su director desde cualquier punto de vista, es nada más y nada menos que Helena de Troya. Helena de Troya es una de las películas que yo dije que os iba a comentar y que os puse dentro de lo que era la pestaña de comunidad junto con otros títulos como El Señor de la Guerra, Nicolás y Alejandra, Infiltrados, que dentro de un muy poco las reseñaremos. Dentro de ellas estaba Helena de Troya y es una película que yo ya quería comentar para que vieseis la importancia que tiene dentro de lo que es la historia del cine y más, ya os digo, la influencia dentro del cine reciente. Es una película del año 1956, es del género epic, evidentemente está basada en el relato de Homero, en la Ilíada, como todos sabemos, debido a los personajes. Y es una película que está protagonizada por una de las grandes mayoratas, aquellas mujeres italianas, actrices italianas tan voluptuosas, que en primera fila estuvieron Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale y Sofía Loren. Pero la protagonista de esta película, la actriz Rossana Podesta, no se la puede considerar como una mayorata al nivel de la que se acabo de citar, pero sí que tuvo una carrera cinematográfica muy abundante, sobre todo en su país, en Italia, y que además se puede decir sin temor a equivocarse que tuvo ya no solo influencia dentro de lo que fue el género épico en Estados Unidos, sino que también, digamos que su personaje, la definición que tiene, la vestimenta, la manera de comportarse, la sensualidad que emana Rossana Podesta desde cualquier punto de vista en su interpretación, fue incluso, voy a ir incluso más lejos, copiada o no voy a decir plagiada, pero sí homenajeada por Gina Lollobrigida en otra gran película épica que fue Salomón y la Reina de Saba, que la tenéis aquí comentada en el canal. Pero esta película es 3 años anterior. Se puede decir que toda la sensualidad que desbordó Gina Lollobrigida en Salomón y la Reina de Saba se lo debe en parte, aunque no todo, y aunque Gina Lollobrigida era muchísimo más notable que Rossana Podesta, al halo de sensualidad que emana el papel de Rossana Podesta en esta película. Otros de los intérpretes de esta película fueron Jack Sernas, Cedric Hardwicke, Robert Brown, Stanley Baker, y la verdad que tiene un elenco de actores, sobre todo británicos, absolutamente notable. El otro protagonista de esta película, Jack Sernas, que hace el papel de Paris en esta versión,
era, digamos, un galán del cine francés que tampoco tuvo muchísima repercusión. No os puedo hablar mucho de este actor, porque se puede decir que yo lo he visto en esta y en una o dos películas más, y yo creo que era un galán como de segunda fila, pero en esta película, muy bien dirigida por Robert Wise, ahora hablaremos de todos los aspectos que tiene el film, que yo creo que ya os he dicho que son bastante notables. Jack Serna hace un papel, yo creo que a la altura de Rossana Podesta, aunque se puede decir que la mayorata italiana, se puede decir que arrasa por completo con todo lo que son los intérpretes, los protagonistas de esta película. Otro de los actores secundarios, o hablando un poquito de los actores secundarios, tenemos a Cedric Hardwicke haciendo el papel de Príamo, el rey de Troya, que es este actor nada más y nada menos que el actor que hizo de Seti en Los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille del mismo año, en 1956. Es decir, que se puede decir que Sir Cedric Hardwicke prácticamente pasó de un papel de un epic a otro epic. Además que Sir Cedric Hardwicke también estuvo como protagonista en diversas películas de los films del terror de la Universal, que se habían hecho en los años 30 y en los años 40, un poquito anteriores a este film. Y luego tenemos al magnífico Robert Brown, que hizo de M en no pocas películas de la saga del agente 007 con licencia para matar de James Bond. Y también a Stanley Baker haciendo el papel de Aquiles. Realmente yo no sé si a Stanley Baker le iba muy bien el papel de Aquiles, yo creo que lo hace bastante mejor Brad Pitt en la película de Wolfgang Petersen, pero yo creo que Stanley Baker le da una, digamos, vamos así decirlo, una corporeidad y sobre todo una contundencia y un vigor a su papel de Aquiles, que siendo en el guión, estado establecido el guión, el papel de Aquiles, bastante, digamos, unidimensional, yo creo que Stanley Baker se lleva prácticamente todos los halagos del papel de Aquiles en esta película, porque supera al que está escrito en el guión, que ya os digo es muy dimensional, y su interpretación es bastante notable. Vamos a establecer en este vídeo algunos de los parámetros por los cuales Helena de Troya es una película muy importante. Ya os lo voy a comentar. Vamos a hablar del director Robert Wise un poquito más ampliamente, porque ya os digo es una de las películas más importantes de su filmografía. Vamos a establecer esta película como capital y muy importante porque dio lugar al peplum italiano, un género o subgénero que realmente pues tuvo grandísimos títulos, algunos mejores, otros no tan buenos, y que se puede decir que se fijaron los productores italianos en este género o en este subgénero, fijándose en los epics o en las películas, las épicas romanas que se estaban realizando en Hollywood en los años 50. Ahora lo hablaremos un poquito. Vamos a hablar de las mayoratas, de Rossana Podesta, de las diferencias que tiene esta película con la de Wolfgang Petersen, que en esencia nos está contando lo mismo, pero que está enfocado desde otro punto de vista. Del apartado técnico, que yo creo que es absolutamente sobresaliente en este film, y sobre todo de un final que yo creo que es uno de los más épicos y uno de los más apoteósicos dentro de lo que es la historia del cine, y que ha sido calcado en multitud de ocasiones. Por eso yo os digo que Helena de Troya, para mí es un título muy importante dentro de la filmografía de Robert Wise, de lo que son los epics, de lo que son las superproducciones realizadas en Hollywood de los años 50, pero que es un título que yo creo que ha caído bastante en el olvido, y que muchos de los críticos e historiadores de cine no la tienen demasiado en cuenta a la hora de hablar de las grandes superproducciones en Hollywood dentro de los años 50, que se habla siempre mucho de Quo Vadis, de Espartaco, de Ben-Hur, de Cleopatra, pero Helena de Troya siempre es una película que la dejan como muy de lado, pero yo creo que es absolutamente injusto. El director Robert Wise, ya os digo, el director de Helena de Troya, es un director que yo creo que es uno de los más importantes dentro de lo que son los años 50 y prácticamente hasta los años 70 y 80 del siglo pasado, por realizar una serie de películas que yo creo que han pasado ya a la historia como títulos absolutamente inolvidables. Dentro de su filmografía tenemos películas bélicas, películas de cine negro, musicales, epics como el que vamos a comentar, como Helena de Troya. Es el director nada más y nada menos que de West Side Story y de Sonrisas y Lágrimas, por la que ganó, junto con estos dos títulos, 4 Oscar al mejor director y al mejor productor, es decir, a la mejor película. Es decir, que el musical era, digamos, uno de los puntos fuertes de Robert Wise. Robert Wise fue el director que estableció, por así decirlo, dentro del género musical, dando un salto muy importante, que los números musicales también reflejaran lo que era la psicología de cada uno de los personajes y el momento emocional
dentro del mundo del género musical ha habido varias etapas. Pues esta fue muy importante. En West Side Story, Robert Wise, el director de Helena de Troya, lo que hizo fue precisamente hacer que los números musicales reflejaran el estado anímico de los personajes. Esto os lo digo dentro de la review de West Side Story, del original de 1961, que la tenéis aquí en el canal. Pero luego también en el 65 filmó yo creo que otro de los grandes musicales totalmente inolvidables, que fue Sonrisas sin lágrimas, protagonizada por Julie Andrews. Un musical de esos que yo creo que hacen historia y que ya no solo lanzó al estrellato a Julie Andrews, que había sido la actriz ganadora del Oscar un año antes por Mary Poppins, sino que fue prácticamente la consagración de Julie Andrews dentro de lo que era el musical moderno, dentro de los estudios o de la política de los grandes estudios de Hollywood. Pero es que Robert Wise también tiene, por ejemplo, Star Trek, la película del año 1979, que la tenéis aquí comentada en el canal, una superproducción realmente muy ambiciosa, Marcado por el odio, protagonizada por Paul Newman. Yo creo que una película que también está bastante infravalorada a día de hoy, pero que no tiene absolutamente nada que envidiar a Toro Salvaje de Martin Scorsese, de la que la película Scorsese bebe muchísimo. Sin ir más lejos, Paul Newman, actor del método, era... Vemos que Martin Scorsese se fijó en Robert De Niro como actor del método porque Paul Newman había hecho un papel bastante parecido, aunque yo creo que Paul Newman en la interpretación en Marcado por el odio está un escalón por encima. Esto no es ninguna exageración, pero también Robert Wise dirigió películas bélicas, por ejemplo, como El Yangtze en llamas, una película absolutamente maravillosa, bélica. Es decir que... Y otros títulos, por ejemplo, de ciencia ficción, ya no solo Star Trek, si mal no recuerdo, La amenaza de Andrómeda, Ultimátum a la Tierra. Es decir, Robert Wise tiene a día de hoy una filmografía importantísima. Y que yo creo que muchos de estos títulos no se les reconoce como debería de ser, pero vamos a decirlo, aquí estoy yo para recordar a Robert Wise y todos estos títulos que ya iremos comentándolos a lo largo de la vida del canal. La protagonista de esta película, Rosanna Podesta, que es una actriz que yo creo que emana erotismo y sensualidad por los cuatro costados. Ahora os comentaré cómo está mostrada Rosanna Podesta en esta película. Ya os digo, fue una de las mayoretas del cine italiano. Lo que ocurre que, ya os digo, os he dicho anteriormente, no estaba a la altura de Sofía Loren, Claudia Cardinale o Gina Lollobrigida. Pero yo creo que su belleza y su contundencia a lo que se refiere al físico estaba fuera de toda duda. La presentación que tiene Rosanna Podesta en esta película yo creo que es una de las más sensuales que se pueden recordar dentro de la historia del cine. El príncipe Paris, el héroe de Troya, viaja a Esparta, digamos, para enviar un mensaje de paz a todos los que son los reyes griegos, incluido Menelao, rey de Esparta, cuya mujer es Helena. Que la versión de Wolfgang Petersen estaba interpretada por Diane Kruger. Nada que ver, o sea, Rosanna Podesta en esta película desborda sexualidad por los cuatro costados. Sin embargo, Diane Kruger, incluso en la versión extendida, que hay una secuencia en la que sale prácticamente desnuda, no tiene nada que ver con Rosanna Podesta. La sensualidad, y voy a aprovechar el vídeo y esta película que comentamos, Helena de Troya, para hablar de este tema. Dentro de lo que era la producción de los epics en los años 50, era muy entendida en lo que se refiere a insinuar, pero no mostrar. Todavía el código Hays estaba latente, evidentemente. Pero la presentación de Rosanna Podesta de Helena de Troya en esta película no puede ser más sensual. París, ya os digo, llega a lo que son las costas de Esparta, pero que su barco ha naufragado. Y él se puede decir que llega pues prácticamente inconsciente, y cuando abre los ojos dentro de lo que son las playas de Esparta, ve una mujer muy voluptuosa, con prácticamente vamos así decirlo, un vestido mínimo, muy rubia, con un pelo espectacular, de una belleza, digamos, muy exuberante, y en el que prácticamente todas sus curvas están marcadas en el vestido de Rosanna Podesta. Es decir, sus pechos, sus caderas incluso, vamos así decirlo, sus pezones, marcan mucho todo lo que es el traje. Y dirigiéndose a la cámara como si dirigiera directamente Rosanna Podesta hacia el espectador. Se intercala con un plano de Paris, de Jacques Serna, en el que dice Afrodita, porque se puede decir que Rosanna Podesta, el personaje de Helena de Troya, está prácticamente calcado con una estatua de la diosa Afrodita, la diosa del amor, en Troya, y que tiene Príamo allí en su palacio,
y que se fija mucho París antes de salir hacia Esparta. Entonces, cuando Helena se va acercando al personaje de París, cree que es la misma Afrodita reencarnada en una mujer. Pero claro, se puede decir que es un personaje muy importante, no es una diosa, pero sí es una reina. Robert Wise, además el director, quiso precisamente que Rosanna Podestà participara en esta película, prácticamente quitándoles el puesto a otras grandes estrellas de Hollywood, como fueron en ese momento, si mal no recuerdo, Elizabeth Taylor, Yvonne de Carlo, e incluso Lana Turner o Ava Gardner, creo que también se postularon para el papel. Pero Robert Wise lo que quería era una mujer que marcara curvas, que marcara cuerpo, para esbozar lo que era la sensualidad, porque se puede decir que es una mujer que provocó una guerra entre dos grandes reinos, entre Troya y entre otros reinos griegos. Entonces tenía que ser una mujer visualmente muy contundente y muy exuberante. Y por lo visto, ni Lana Turner, ni Elizabeth Taylor, ni Yvonne de Carlo, por lo visto no querían ninguna de ellas llevar un traje ajustado marcando los senos, etcétera, etcétera. Algo que luego todas estas mujeres, sobre todo Elizabeth Taylor o Yvonne de Carlo, su sensualidad la mostraron abiertamente en cámara porque ya la censura iba decayendo. Entonces la escogida fue Rosanna Podestà, que no tuvo, digamos, ningún prejuicio a la hora de poder mostrar sus curvas de una manera tan contundente y visualmente tan impactante como ella. Ya os digo que el impacto visual de ver a Rosanna Podestà, sobre todo en la época, o sea, imaginaos en los años 50, o sea, hace 70 años, de repente, una actriz que va marcando todos sus senos, todas sus curvas, las piernas, todas, y maquillada y muy sensualmente, caminando por la playa, todo tenía que tener. Hoy en día no lo tendría, sería incluso políticamente incorrecto, pero que en aquella época sí que tenía mucho impacto. Entonces, claro, lo que era el personaje de Rosanna Podestà, Helena de Troya, iba a ser un personaje ya muy contundente dentro de lo que iba a ser ya la película, y la presentación del personaje nos lo muestra claramente. Además, Helena de Troya es una película que ya os digo ha tenido, y pasando a hablar de otro aspecto, muchas influencias. Si vosotros acordáis de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, lo que es el asedio a Minas Tirith, cuando van llevando el ejército de los orcos las torres de asedio, cuando estas torres de asedio llegan a los muros, que de repente se baja una plataforma y salen todos los orcos, que está allí Gandalf para poder repeler el ataque. El ariete, no el Gront, lo que es el lobo gigantesco, la cabeza de lobo, sino el ariete que llevan los orcos para intentar derribar las puertas en la versión extendida. Todos esos planos que tiene la película de Peter Jackson son calcados o están calcados de Helena de Troya. Y además os tengo que decir de un modo bastante descarado. Porque la manera en la que los griegos llevan el ariete, van golpeando la puerta de lo que son los muros, la puerta de la ciudad de Troya. Cómo se van acercando lo que son las torres de sitio a los muros. La bajada de lo que es la puerta de las torres de sitio y los griegos abalanzándose sobre los troyanos para atacar. Los disparos de las flechas de los arqueros troyanos hacia los griegos. Se puede decir que todo es un calco. Es un calco. Incluso la versión que hizo posteriormente Wolfgang Petersen de esta película tiene muchísimos puntos en común que yo creo que están prácticamente copiados de la versión de Robert Wise. Tengo que decir que Robert Wise, a mi modo de ver, es un director que está muy por encima de Wolfgang Petersen, aunque Wolfgang Petersen con Troya hizo una de sus mejores películas. Pero Robert Wise con esta película yo creo que está un pequeño escalón por encima, y ahora, al comentaros el argumento y el punto de vista de todo ello, lo justificaremos y comentaremos por qué. La versión de Troya de Wolfgang Petersen tenía realmente como hilo conductor, por así decirlo, la rivalidad entre Héctor y Aquiles, que son prácticamente los principales protagonistas de la película. Y luego se puede decir que la relación de amor que tienen París y Helena no está excesivamente bien desarrollada, aunque también es lo que provoca, evidentemente, todo lo que es la guerra de Troya. Pero en esta película, en Helena de Troya de Robert Wise, se puede decir que la columna vertebral de lo que es el argumento es la historia de amor entre París y Helena, cómo se conocen, cómo se enamoran, y luego también un punto que está muy por encima de la versión de Wolfgang Petersen, y es que en esta película, al igual que en la Ilíada de Homero, lo que es la obra original, el poema original de Homero, se puede decir que la guerra de Troya se desarrolla a lo largo de años.
Sin embargo, la versión de Wolfgang Petersen prácticamente son unos días. Es decir, el paso del tiempo yo creo que aquí, en la película de Robert Wise, el director lo ha sabido reflejar muchísimo mejor. No sé si es porque el guión de la película de Wolfgang Petersen no lo tenía presente, pero en una película como esta, Helena de Troya, que son 2 horas de metraje, en comparación con la de Wolfgang Petersen de la versión extendida, que son prácticamente 4 horas, se puede decir que la economía narrativa está mucho mejor trabajada. Se cuenta prácticamente lo mismo que en la versión de Wolfgang Petersen, pero es que los personajes, incluso algunos de ellos, se puede decir que están perfilados con un trazo, con un trazo de pincel nada más, se puede decir que son más contundentes y a la vez más efectivos que la versión de Wolfgang Petersen. Por ejemplo, el papel que hace Ulises, Sean Bean, en la versión de Wolfgang Petersen, Ulises es un personaje que es, digamos, el cerebro, que tiene inteligencia para convencer a Aquiles, para entrar en la guerra. Aquí ocurre lo mismo, pero ojo, aquí Ulises es el cerebro de todo lo que es el entramado de los griegos, de los reinos griegos que atacan Troya, pero que le utilizan, digamos, o que Ulises es utilizado para dar, digamos, o para exponer todo lo que son los planes de batalla. Y fijaos cómo Robert Wise lo que hace es condensar prácticamente lo que es la aparición del caballo de Troya al final de la película, razonando su existencia en un único plano, en el que él está en la cabaña, mejor dicho, en una de las tiendas en la playa de Troya antes de llegar a lo que es la ciudad. Y después de la muerte de Aquiles, porque en esta película Aquiles muere un poquito antes, aunque de una manera muy parecida, prácticamente la misma, que la versión de Wolfgang Petersen, dice: yo tenía un plan, que estaba compuesto por 2 fases. La primera era una gran derrota de los griegos, y ya la tenemos, se refiere a la muerte de Aquiles. Y la segunda, la construcción de un monumento, vamos así llamarlo, en los bosques cercanos a Troya, que va a ser muy necesario para poder engañar a los troyanos, a los propios troyanos. Es decir, que prácticamente en un plano de segundos, en esta película Robert Wise justifica la construcción del caballo de Troya. Algo que la versión de Wolfgang Petersen, por así decirlo, decía Agamenón: bueno, parece que Ulises has encontrado la manera de engañar a los troyanos. Pero es que anteriormente habíamos visto a Ulises tallar, mejor dicho, a un guerrero, tallar un pequeño, vamos a decirlo, caballo de madera para un hijo suyo, y a Ulises cuando se le viene una idea. Sin embargo, se puede decir que Robert Wise solo utiliza un plano para ello, cuando Wolfgang Petersen necesita 2 para justificarlo. La verdad es que en ese sentido Robert Wise, la película de Robert Wise, tiene, por así decirlo, mucho más trabajada lo que es la economía narrativa, la economía de medios, que era uno de los grandes exponentes de lo que era el cine clásico. Fijaos que en esta película, ya os digo, se cuentan en 2 horas lo que la versión de Wolfgang Petersen cuenta en 4. Es decir, fijaos si no se va a condensar todo y de una manera bastante más contundente. Argumentalmente hablando, ya os digo que esta película pone muchísimo más énfasis en lo que es, vamos así decirlo, la historia de amor entre Paris y Helena. Es decir, el romance era uno de los puntos fuertes de las películas hollywoodienses de los epics de los años 50. Acordaos de Salomón y la reina de Saba con Jules Briner y con Gina Lollobrigida, de Charlton Heston y de Yvonne de Carlo y Conan Baxter, triángulo amoroso en Los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Robert Taylor con Deborah Kerr en Quo Vadis, y que evidentemente Helena de Troya no podía ser menos. Entonces, lo que aquí tenemos es construida la historia de amor, y es lo que va a condicionar a todo lo que son los reinos griegos para invadir Troya. A diferencia de la versión de Wolfgang Petersen, aquí no es Agamenón, por así decirlo, lo que es el líder de todos, sino Menelao. Es decir, el marido de Helena. Que yo creo que, francamente, la versión de Petersen tendría que haber sido, por ser el marido original de Helena de Troya, yo creo que tenía que haber sido el otro protagonista. Pero Brian Cox, que hace de Agamenón, hace una interpretación extraordinaria, comiéndose totalmente al actor que hace de Menelao, que yo creo que tiene una interpretación bastante secundaria en esta película. Pero ojo, todo hay que decir que lo realiza también estupendamente. Pero aquí en esta película lo que encontramos para la época era uno de los componentes que yo creo que es la que hace resaltar esta película y que, junto con Rosana Podesta,
le da un aire muchísimo más sensual al conjunto. Y el que el sexo en esta película está mostrado de un modo soterrado, pero, vamos así decirlo, insinuado, pero abiertamente descarnado, vamos así decirlo. En varias secuencias, por ejemplo, vemos directamente una bacanal en 2 secuencias de la película. Cuando Menelao, Agamenón están todavía en Esparta y están celebrando una bacanal justamente cuando París está huyendo de Esparta porque no ha sido excesivamente bien recibido, aunque ahora hablaremos del argumento de la película. Y se produce una bacanal y además con unos juegos de luces entre rojos y azules para dotar de más sensualidad y de más pasión a todo lo que es el conjunto. Evidentemente en los años 50 los estudios de Hollywood no dejaban, ¿cómo os diría yo? No dejaban mostrar escenas de sexo, ni muchísimo menos. Pero hay secuencias en las que hay griegos con mujeres y ahí se están persiguiendo los unos a los otros, con una especie como de pequeña orquesta, los griegos vestidos con máscaras, esto cómo se llama, persiguiendo a mujeres también ligeritas de ropa. Es decir, que Robert Wise lo que hace en esta película es acentuar el tono sensual del conjunto. Y luego cuando al final, prácticamente al final de la película, antes de lo que es la destrucción de la ciudad de Troya, entran lo que es el caballo dentro de la ciudad de Troya, se produce una amplia fiesta que también de los troyanos, en donde hay una bacanal también realmente tremenda, en donde los troyanos se emborranchan, van persiguiendo mujeres, se van besando, la van cogiendo en brazos. Es decir, Robert Wise lo que pretende insinuar en esta película es que tanto troyanos como griegos tenían también las relaciones sexuales dentro de lo que eran las orgías, las bacanales, realmente como un elemento importante. Claro, si hoy en día esta película, tal y como está hecha, tuviera que realizarse, yo creo que el público demandaría escenas un poco más subidas de tono. Pero en los años 50 no podía ser así. Pero Robert Wise se las ingenia para insinuar, pero no mostrar. Además que en esta película también hay cierto halo de sensualidad, porque hay un pequeño papel que realiza la que sería luego sex symbol entre los años 50 y los años 60, la actriz francesa Brigitte Bardot, que os he puesto prácticamente hace nada, horas, dentro de la pestaña de comunidad y que vamos a hablar. Me acuerdo que uno de vosotros, si me permitís el inciso, me dijo que si podía hablar de Brigitte Bardot. La próxima película que voy a comentar después de esta va a ser pues una de las películas, si no la película más importante de Brigitte Bardot, que ya os diré que ya os hablaré de Brigitte Bardot y ampliamente de esa película en el siguiente vídeo. Pero que en esta película Brigitte Bardot pues tendría unos 22, 23 años, estaba muy jovencita, pero que ya por sus maneras ya apuntaba maneras, valga la redundancia, ¿no? Y yo creo que también le da como la guinda al pastel sensual dentro de lo que es el halo de sexualidad que impregna todo lo que es la película. Es más, por ejemplo, Jacques Cernas, el actor que hace del papel de París, en muchas de las secuencias se puede decir que va desnudo de cintura para arriba. Es decir, como acentuando aquello de que efectivamente el pecho del hombre podía mostrarse en los años 50, pero no el de las mujeres. Pero claro, Rosanna Podesta y Brigitte Bardot van marcando todo lo que son sus senos durante prácticamente toda la película, dando a entender que ahí la sensualidad tiene que estar muy marcada y que Robert Wise fue, digamos, el precursor de todo esto. Ya os digo, luego esto fue perfeccionado por King Vidor en Salomón y la Reina de Saba, donde prácticamente se muestra también otra bacanal, otra orgía, donde Jules Briner pues también cae ante los encantos de la Reina de Saba, interpretada por Gina Lollobrigida. Se puede decir que Salomón y la Reina de Saba y Helena de Troya son prácticamente películas hermanas, porque las dos pues tienen, digamos, una historia de amor muy profunda o muy cargada de sensualidad. El halo de sensualidad está cargado las tintas en Gina Lollobrigida y aquí en Rosanna Podesta. También hay grandes secuencias de batallas. Es un gran épic también, en este caso épico romano, mejor dicho griego en Helena de Troya. Es decir, son películas muy parecidas. Hay una diferencia entre 3 años, nada más. Aunque la película de Salomón y la Reina de Saba supuso el fin de la carrera ya de King Vidor, porque también ya se retiró, evidentemente. Otro de los aspectos que a mí me gustaría destacar de Helena de Troya en algunos de los puntos del argumento,
por ejemplo, y que yo creo que Wolfgang Petersen también copió, es por ejemplo la batalla que tienen Héctor y Aquiles. Aquí el personaje de Héctor en esta película ya os digo que está trazado prácticamente a pinceladas, muy poquito, pero lo suficiente para darle cuerpo a lo que es el argumento y a lo que es la historia. Sin embargo, por ejemplo, si en la película de Wolfgang Petersen teníamos solo como hermano de Paris a Héctor, aquí también se es más fiel al relato de Homero y también hay otros personajes que son hermanos de Paris y de Héctor. Por ejemplo, Polidoro, que interpreta a Robert Brown, el actor que hizo de M en algunas películas de la saga de James Bond, y que también pues cae ante la contundencia en las batallas contra los griegos. Es decir, es una película esta que se ha ampliado, por así decirlo, la familia del rey Príamo. Pero claro, aquí hay que reconocer que también yo echo mucho de menos un Príamo más shakespeariano, como lo hizo Peter O'Toole en la versión de Wolfgang Petersen. Aquí se puede decir que Sir Cedric Hardwicke, al igual que los actores secundarios, como ya os digo, como Robert Brown, como Robert Douglas también, como Brigitte Bardot, se puede decir que son personajes prácticamente unidimensionales. Pero Robert Wise, digamos que los aporta del suficiente carisma para que no sean unos personajes de relleno, ni muchísimo menos, sino como todos los buenos y grandes actores de reparto, se puede decir que están condensando, o mejor dicho, enriqueciendo lo que es la historia original. La secuencia que os quería comentar es la batalla entre Héctor y Paris. En la versión de Wolfgang Petersen los teníamos pues combatiendo con lanzas y con espadas. Pero es que aquí es más ambicioso y es que es una película mucho más antigua, 50 años más antigua que la de Petersen. Y es que van a comenzar el combate en sendas cuadrigas de los dos personajes. La batalla entre Héctor y Aquiles, Héctor y Paris creo que he dicho anteriormente, entre Héctor y Aquiles termina con la muerte de Héctor. Porque claro, Aquiles es el semidios. Pero por ejemplo, en esta película comienzan la batalla montados en sus respectivas cuadrigas, lo que le da mucha más espectacularidad y más contundencia a lo que es el relato y lo que es la secuencia. Es decir, hay unos planos maravillosos en donde está todo lo que es la muralla de la ciudad de Troya y en la que Héctor y Aquiles pues están empezando a combatir en lo que son en sus carromatos con sus caballos, aunque luego pues los contendientes van a bajar a la arena. En lo que se refiere a la contundencia de las batallas, tengo que decir que esta película, ¿cómo lo diría?, es hija de su tiempo. Es decir, esta película no nos está mostrando, como se decir, por así decirlo, unas batallas muy duras, con mucha sangre de por medio. Claro, lo que era el código Hays lo impedía. Y se puede decir que las coreografías, digamos, están como muy, ¿cómo diría yo?, están como muy estudiadas, demasiado estudiadas. Y los personajes parece que giran mucho sobre sí mismos, mejor dicho, los unos sobre los otros, antes de entrar más lo que es en batalla. La batalla entre Héctor y Aquiles dura poquito, pero yo creo que visualmente está más conseguida que la de los dos personajes en la versión de Wolfgang Petersen. Aunque yo creo que el impacto de ver a Aquiles, interpretado por Brad Pitt, chillar a Héctor, o mejor dicho, llamar a Héctor a las puertas de Troya, esa secuencia, digamos que ahí en ese sentido gana más la versión de Petersen. Otra de las diferencias, o dentro de hablando más del argumento que yo puedo destacar en Helena de Troya, yo creo que es, por ejemplo, el paso del tiempo que está muy bien reflejado, sobre todo, como os he dicho anteriormente, lo que es el paso de los años entre lo que son, vamos así decirlo, el tiempo que se desarrolla la guerra de Troya, que está bastante más conseguido y más condensado que en la versión de Wolfgang Petersen. Por ejemplo, en esta película tenemos una voz en off. La película realmente empieza, y tiene bastantes puntos a lo largo de lo que es la historia, con una voz en off, en la que nos dice pues que iba a empezar una gran guerra, que van pasando los años, que realmente todo lo que estamos viviendo es a lo largo del tiempo, no de unos cuantos días o una semana, como en la versión de Petersen, y eso le da un carácter mucho más épico, un carácter más épico y más contundente a lo que es el relato. Nos lo creemos más. Ahora, yo creo que lo que falla un poco Robert Wise en ese aspecto no es en la definición del paso del tiempo, sino en los personajes. Porque, por ejemplo, van pasando los años, pero Paris, Helena,
Aquiles, Menelao, siguen estando exactamente igual. Van pasando los años, pero no se les nota el tiempo. Entonces yo creo que ahí Robert Wise tenía que haber, vamos a decirlo, cargado las tintas un poquito más. En esta película también se muestra otro de los aspectos que yo creo que la enriquecen bastante más, lo que es el argumento. Y es que el pueblo de Troya, al saber que Helena es como prácticamente como la que provoca lo que es la guerra, lo que es la historia de amor entre Paris y Helena, es la que provoca lo que es la guerra, muchas veces, o en diversas secuencias, los ciudadanos de Troya se agolpan ante lo que son los ventanales del palacio de Príamo, donde está Helena, y donde está París, y no son bien recibidos, incluso en una secuencia donde le lanzan hasta piedras, como diciendo, ahora están muriendo nuestros hijos, nuestros maridos, etcétera, etcétera, por un capricho de París. En la película de Petersen, estableciendo también las diferencias, efectivamente tienen un punto en común, la versión de Robert Wise y la de Petersen, y es que en un principio parece realmente un capricho del príncipe París enamorarse de Helena y llevársela a Troya, lo que provoca la guerra de Troya, aunque en esta versión también se da a entender de que el rapto, entre comillas, de Helena respecto de París, digamos que es como la gota que colma el vaso para que los griegos invadan Troya, aunque yo creo que incluso sin la historia de amor entre París y Helena hubiesen invadido Troya exactamente igual, porque lo que querían los reyes griegos, como Menelao, como Agamenón, era controlar completamente el mar Egeo. Y claro, Troya era una gran competencia incluso en las rutas comerciales, por una serie de cuestiones que se dan a entender en la película. Además, muy bien explicadas en el dibujo de un mapa al principio de la misma. Pero se muestra con más contundencia en esta versión porque incluso el pueblo se rebela contra París, se rebela contra Helena, cosa que en la versión de Petersen no ocurre. Es decir, el pueblo ve como los griegos quieren invadir Troya, pero no se preguntan el por qué. Pero en esta película, incluso siendo mucho más corta en duración, Robert Wise, debido a su economía narrativa y a su narrativa en general, sabe cómo meter diversas secuencias que expliquen cuál es la justificación del comportamiento de los personajes, o mejor dicho, de los habitantes de Troya. Es decir, que ya os digo que en varios aspectos esta versión enriquece mucho más lo que es el relato adaptado de Homero que la versión de Petersen, sin ningún género de dudas, que evidentemente la otra es mucho más brutal porque es más moderna. También hay que destacar algunos aspectos, por ejemplo, dentro también argumentales, como por ejemplo que Helena, debido a todas estas protestas y que hay muchos griegos, mejor dicho, muchos troyanos que están muriendo, decide entregarse a Menelao, a su marido, para ver si efectivamente así pone fin a la guerra. Hay una secuencia que en la versión de Petersen no existe, pero que da a entender que efectivamente, o que justifica que los griegos querían invadir Troya, y que lo de el rapto de Helena, por así de llamarlo, digamos que era, pues digamos, una excusa barata para poder seguir invadiendo Troya. Aquí, pues, Helena quiere ir a volver con Menelao, aparece en una cuadriga al lado de Héctor y les sale a recibir a las afueras de Troya un contingente griego donde están evidentemente Menelao, Agamenón, Aquiles, y Helena sube al carro de Menelao. Pero en ese momento los griegos les dicen a Héctor y a los troyanos, ¿dónde vais? Con esto no va a acabar la guerra. Como diciendo, es que esto no es un pretexto para que la guerra se termine, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a continuar. En ese momento París, que está escondido a hurtadillas entre las zarzas, escudriñando la secuencia, sale contundentemente con su carro, con su cuadriga, coge a Helena nuevamente, la sube a su carro, a su cuadriga, y se la lleva de vuelta a Troya. En ese momento, y fijaos que la secuencia justifica muchas cosas, París lanza una lanza y mata a Patroclo, lo que era el primo de Aquiles, que en esta película se llama Patrocles, y que no es el primo sino amigo. Es decir, digamos que esa homosexualidad que había entre Aquiles y Patroclo, que realmente no era homosexualidad, sino porque los griegos también tenían por costumbre acostarse con hombres, porque Alejandro Magno no es que fuera homosexual, es que las grandes personalidades de Grecia, también como el hombre era el centro del universo, se acostaban con mujeres, pero también sin ser homosexuales se acostaban con hombres. Entonces,
Patrocles muere, ya os digo, por una lanza de parte de París, y es lo que a Aquiles le vuelve a resurgir como la manera, o mejor dicho, la rabia por seguir atacando o por volver a atacar Troya. Prácticamente lo mismo que en la película de Wolfgang Petersen. Pero aquí se puede decir que Aquiles, vamos a decirlo, está peor dibujado que en la película de Petersen. Y además es que no se justifica por qué quiere dejar de combatir con los griegos y luego realmente de golpe y porrazo volver a combatir por ellos. Evidentemente por la muerte de su amigo barra amante que era Patrocles. Lo que da lugar a lo que es la secuencia de combate entre Héctor y Aquiles que os he comentado anteriormente. Es decir, dentro de sus 2 horas de metraje, Helena de Troya es una película que, vamos así decirlo, no tiene secuencia desperdiciada. Todas las secuencias de la película son importantes. Otro punto a destacar, la no presencia de los dioses. En la versión de Petersen, al principio de la película vemos a Aquiles que habla con Tetis, que era su madre, la diosa Tetis, y que da a entender que si Aquiles viaja a Troya, se convertirá realmente en una leyenda. Si no viaja, caerá en el olvido. Pero aquí la presencia de los dioses se puede decir que en Helena de Troya de Robert Wise también es la no presencia de dioses. No hay ningún dios que aparezca. Ya os digo, la de Petersen solo sale Tetis, interpretada por Julie Christie, pero nada, una secuencia de nada. Pero no hay gran ayuda de los dioses. Y aquí realmente lo que se hace es un simbolismo respecto a los dioses. ¿Por qué? Porque al principio de la película París, cuando va a viajar a Esparta, dentro de lo que es el palacio de Príamo, de su padre, tiene una estatua de Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, y de Afrodita, diosa del amor. La estatua que prácticamente es un calco de Rosana Podesta. Y claro, París en ese momento pues se queda obnubilado, él es un gran deudor, mejor dicho, un gran admirador de la diosa Afrodita, y digamos que esta es la única presencia que tienen los dioses en Helena de Troya. Luego cuando Helena, en la secuencia en la que se presenta, que os he comentado prácticamente al principio del vídeo, cuando sale caminando por la playa al rescate de París, después del naufragio de su barco, París la compara con Afrodita. Es como si la Helena de Troya, es decir, Rosana Podesta, nuestra Helena de Troya en esta película, simbolizara a la diosa del amor, porque de ella se va a enamorar realmente París y que va a desembocar todos los acontecimientos posteriores. Pero se puede decir que la diosa, la reina, incluso la esclava, como os lo voy a comentar ahora, están los 3 personajes unidos dentro del personaje de Helena de Troya, interpretado por Rosana Podesta en esta película. ¿Por qué como esclava? Porque al principio, en el argumento, Helena, cuando rescata a París, digamos de ese naufragio que está tendido en la playa, él no quiere dar a entender que es la reina. Que es la reina porque es un desconocido. Él dice que es troyano, que es el príncipe París, pero claro, por miedo o porque estaban enfrentados los reinos, no sabe cuáles son, con qué intenciones viene París. Evidentemente, la reina Helena no quiere dar a entender que es la reina. Y ella está con unos amigos dentro de lo que es una cabaña allí al lado de la playa de Esparta, y dice que es una esclava que además tiene, a su vez, muy sospechoso porque tiene a otra esclava a su servicio, que es el personaje de Brigitte Bardot, que realmente es, digamos, como la ayuda de cámara de la reina Helena. Y claro, ella no quiere dar a entender a París que ella es la reina de Esparta, sino que ella pues es una vil esclava. Sin embargo, París la toma al principio como si fuera la reencarnación de Afrodita, la diosa del amor. Y luego cuando París entra en el palacio de Menelao para llevar, por así decirlo, su mensaje de paz, claro, Helena hace acto de presencia, pero aquí es donde yo creo que que Robert Wise es donde vuelve a captar la esencia de lo que es la economía narrativa. ¿Cómo podemos hacer que Menelao se entere de que París y Helena ya se han reencontrado, ya se han visto, se conocen y que están enamorados? París, cuando entra, no se creen, evidentemente, los reyes griegos, sobre todo Agamenón,
que sea el príncipe Paris, sobre todo por las vestimentas que lleva, porque no son reales, porque ha tenido un naufragio y porque Elena, haciéndose pasar por esclava, le ha ayudado y le ha puesto, pues, digamos, pues un vestido, unos harapos, por así decirlo. Y dice, voy a combatir con Ajax, que en la película de Wolfgang Petersen estaba interpretado por Tyler Bane, ese actor tan gigantesco que hizo de la bestia en la película de X-Men del 99, del 2000, o de 2001 aproximadamente. Y dice, te creeremos si eres capaz de tumbar a Ajax en un combate. Paris se enfrenta a Ajax y prácticamente se puede decir que le tumba, que es un actor también bastante grande el que interpreta a Ajax en ese momento. Y claro, cuando se están pegando, entra Elena, Menelao, que la está observando, ya vestida de reina, y grita, ¡Paris! En ese momento, Robert Wise cambia de plano, con la expresión del actor que hace de Menelao, diciendo, ya he captado que os conocéis, os habéis visto anteriormente, y que estáis enamorados, porque Elena está como compungida ante el hecho de que Ajax pueda derrotar a Paris y que le está cubriendo de golpes durante todo el tiempo. O sea, fijaos que como Wolfgang Petersen, mejor dicho, como Robert Wise en muchas secuencias, en uno o dos planos, en un plano contra plano, mejor dicho, en un plano de un personaje y luego en otro, te explica una relación, cómo se entera un personaje de otro, Está muy bien explicado en ese sentido. Dice, Paris, y en ese momento Menelao se da cuenta de que efectivamente es el príncipe Paris, que ya se conocen y que están enamorados. Porque a Elena le importa Paris, cuando se supone que estaban a punto de entrar en guerra con ellos. Claro, cuando Elena, en planos posteriores, Menelao se la presenta a Paris, Elena se comporta de una manera muy beligerante con Paris. Le dice, ¿quién es este guerrero troyano? ¿Quién es este hombre? Claro, yo soy el príncipe Paris, le dice. Y claro, ella dice, no seas tan... que le suelta, le espeta una frase. No seas tan contundente, no. Le dice, no seas tan... Ay, ahora no me acuerdo de lo que le dice la palabra. No seas tan atrevido conmigo. Pero claro, Paris en ese momento no se espera ni muchísimo menos que la que ella creía que era una esclava o esa reencarnación de Afrodita era Helena de Troya. O sea, ahí está, digamos, el triángulo amoroso que se desarrolla en esta película, tan de aquella época, entre Menelao, Paris y Helena. Otra de las cosas que difiere esta versión y que le da más contundencia respecto de la versión de Petersen es, por ejemplo, que el personaje de Príamo, que la versión de Petersen, digamos que todo está augurado por los dioses, aquí no. En esta película, el personaje de Príamo, interpretado por Sir Cedric Hardwicke, llega a culpar a Paris y a Helena de todo lo que va a venir posteriormente, es decir, de la guerra. Como diciendo, has pensado más en tu romance y menos en tu pueblo. Yo te envié para que llevaras un mensaje de paz. Sin embargo, tú lo que has traído es, por así decirlo, un capricho que desembocará una guerra. Y le retira la palabra a París por completo. En la película de Petersen es al contrario. El personaje de Príamo está al lado de París porque realmente cree que todo eso está augurado por los dioses. Es decir, hay muchísimas diferencias, afinidades, pero también diferencias con la película de Wolfgang Petersen. Pero en esta película, a pesar de tener, por ejemplo, más personajes que estén un poco menos o peor dibujados, pero realmente que sirven a su propósito, yo creo que la economía narrativa y la manera que tiene de narrar, sobre todo la manera que tiene de narrar Robert Wise es muy superior a la de Wolfgang Petersen. Pasando ya a lo que es, por ejemplo, el aspecto técnico de la película, y cuando llegue el final del vídeo comentaré lo que es el final, que es maravilloso. La película yo creo que es extraordinaria. Está filmada en Cinemascope, además es un Cinemascope que yo creo que era en Panavision, vamos, en 70 milímetros, porque yo creo que el Cinemascope está extraordinariamente bien aprovechado. Los personajes se distribuyen dentro de la secuencia de un modo prodigioso. Sobre todo porque además es que Robert Wise abarca todo lo que puede con lo que es la cámara, enfocando mucho, teniendo mucho protagonismo lo que son los decorados, que también, si os dais cuenta, si podéis ver esta película, sospechosamente son muy parecidos a las de la película de Petersen, pero sería al revés. Los de la película de Petersen se parecen de una manera muy contundente a los de la película de Robert Wise. Y sobre todo está
impregnado de un Technicolor que además en versión de Blu-ray, en versión de alta definición, con un color apastelado que es absolutamente precioso. Es decir, por ejemplo, los primeros planos que tiene Rosana Podesta en esta película, yo no sé por qué en el cine actual los directores se niegan a hacer primeros planos de sus actrices para resaltar su belleza, como lo hacían en el cine clásico, iluminando a Rosana Podesta, su rostro, su busto, Se puede decir que Robert Wise le saca un provecho a Rosana Podesta durante toda la película que yo creo que es magistral, sobre todo unos peinados que luce y la belleza que tiene. Como buena latina italiana, como buena maggiorata, su rostro tiene los ojos grandes, unos labios carnosos, tiene una piel blanca que parece como de seda, luego sus formas, sus volúmenes, sus curvas le dan una sensualidad desbordante. Es decir, Robert Wise le saca todo el jugo habido y por haber a Rosana Podesta, haciendo que esta película desborde por completo lo que es la sensualidad de ella misma, unos primeros planos a veces absolutamente yo creo que son maravillosos. Luego todo está también muy bien medido por una banda sonora que yo creo que es magistral. Max Steiner, el compositor de la banda sonora de Lo que el viento se llevó, realiza aquí en esta película yo creo que uno de sus mejores trabajos. Además que la partitura está cargada de emoción, pero también de momentos difíciles y tortuosos, sobre todo, por ejemplo, cuando sale Aquiles, Menelao, cualquier otro líder de los griegos, la banda sonora se vuelve muy contundente, muy rotunda, con presencia de instrumentos que la hacen, yo creo que pasar unas secuencias que no tienen nada que ver con el tema de amor principal. Es más, también ahora que me acuerdo, quiero destacar que respecto de la banda sonora, como los grandes epics, o como las grandes épicas del Hollywood de aquella época, la película tiene una obertura. Es decir, durante unos primeros minutos se nos expone una fotografía fija con la palabra obertura, donde se nos presenta parte de lo que es la banda sonora, la partitura de la película. Y además la partitura siempre mostrada de un modo elegante, porque Max Steiner era un compositor que sobre todo tenía elegancia en lo que era la partitura. Y además es que muchas de las secuencias parece que están como compuestas en función de la música. Porque además que el movimiento de los barcos, por ejemplo, cuando llegan a las costas de Troya, el barco de París cuando llega a la misma costa de Troya, con esa banda sonora, digamos, a veces como incluso tan pastoral, tan romántica, tan idílica, tan lírica en algunos momentos, le hacen pues escuchar esta película con un equipo en estéreo, como yo tengo conectado el Blu-ray, le hace una experiencia yo creo que inolvidable. Es decir, Helena de Troya es una película que yo creo que, ante todo, es un maravilloso espectáculo visual. Y ya no solo visual, sino audiovisual. Y yo creo que merece, más reconocimiento dentro de lo que es la historia del cine. El final que tiene Helena de Troya es magnífico. Yo creo que es uno de los finales más románticos y a la vez más épicos de la historia del cine. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando, si vosotros habéis visto la serie de Juego de Tronos, que una de las hijas de los Stark, creo que es Arya, no me acuerdo de los nombres, decide embarcarse y vivir aventuras por sí sola porque se ha convertido en un gran guerrero? Ese plano también está copiado del final de Helena de Troya. Al final, París fallece en manos de los griegos en esa secuencia fantástica final donde prácticamente se destruye la ciudad de Troya, aunque no vemos el final de Príamo y de su mujer y de muchos de los personajes de Troya, pero sí que vemos cómo Menelao y los griegos matan a París y vuelven a recuperar a Helena llevándosela nuevamente a Esparta. El plano final de la película es Helena de Troya apoyada en el barco, de Menelao, en el barco espartano, yéndose con rumbo nuevamente a Esparta. Es decir, en otro plano donde se nos muestra el horizonte, en el que ella, a diferencia de la chica de Stark de Juego de Tronos, no es una guerrera, pero todo lo que ha pasado sí que la ha convertido realmente en una guerrera. Y claro, ese es un plano donde ella tiene un rostro melancólico por una maravillosa historia de amor que ella ha vivido, un romance idílico, un romance yo creo que
tan idílico como eran las películas de aquella época de las películas donde tenían un romance, donde eran realmente melodramas. Y donde se superpone el rostro de Rosana Podestá, de Elena, recordando las palabras que había tenido con Paris. Dice, siempre estaremos juntos, estemos donde estemos. Es decir, yo creo que todo eso está acentuado para marcar el aire romántico que tiene Elena de Troya, que a diferencia nuevamente de la versión de Wolfgang Petersen, que es una película más de batallas, más bélica, por así decirlo, más épica, de aventuras, se puede decir que la versión de Robert Wise es más romántica. Es decir, la versión de Elena, la versión de Troya de Robert Wise, Elena de Troya, es una película eminentemente romántica, con un trasfondo, como todos sabemos, de la adaptación de lo que es la obra El poema de Homero, pero tiene una representación, digamos, más romántica, de historia de amor, que en la película de Petersen es el principio, pero se puede decir que no es lo que es la columna vertebral. O sea, la columna vertebral de la versión de Petersen es más los combates de Héctor, de Aquiles, más lo que son las batallas, lo que son los efectos especiales generados por ordenador. En esta película tenemos secuencias de grandísimas batallas, el asedio a Troya es una de ellas, y también al final de la película, cuando todos los troyanos, todos los griegos entran en la ciudad de Troya, digamos que tiene un carácter bélico, pero más de trasfondo romántico. Y los efectos especiales, evidentemente en esta película no existía el CGI, pero se puede decir que se participaban en las secuencias miles de extras. Incluso la secuencia final de lo que es entrar todos los griegos en Troya y lo que es la destrucción de la propia ciudad es mucho más contundente y más épica en esta película, porque no solo entran griegos, es decir, soldados de la infantería a pie, sino que entran cuadrigas a toda velocidad, bueno, la verdad es que en ese sentido es mucho más contundente la versión de Robert Wise. Yo creo que Elena de Troya, la película que filmó en 1956 Robert Wise, es una de las más notables respecto de lo que iba a ser realmente el peplum. Se me ha olvidado un poquito detallar lo que era la influencia que tuvo sobre el peplum. En 1956 se filma esta película, pero en el 58, en Italia, hay un nuevo movimiento cinematográfico, subgénero o género, como lo queramos llamar, que es el peplum, que son películas de griegos, de romanos, egipcios, con personajes mitológicos o aventurescos, como por ejemplo Hércules o Maciste, o incluso Sansón, sin ir más lejos, y que tiene una gran aceptación dentro de todo lo que es la crítica y el público en ese momento. Eran películas no demasiado presupuesto, la mayoría de ellas de bajo presupuesto, franquicias, muchas de ellas, Hércules, de Maciste, no sé, las películas que dentro del peplum se harían de Maciste y de Hércules. Pero copiando un poco la estética de las superproducciones de Hollywood, ya os he dicho, como Ben-Hur, como Espartaco, como diría yo, como Elena de Troya, que yo creo que es la película muchas veces incluida dentro de lo que es el peplum, pero que no es un peplum. El peplum es la variante del cine de romanos, histórico, aventuresco de romanos, hecho en Italia, pero no en Hollywood. Y esta película, aunque es coproducción entre Italia y Estados Unidos, no es un peplum, es una película épica, histórica o de vertiente histórica, en este caso griega, no romana. Iba a decir un épic romano, no es una épica romana, es una épica griega, pero que muchas veces a esta película, Elena de Troya de Robert Wise, se le ha tachado de ser un peplum. No fue un peplum, fue el inicio del peplum, porque lo que es el color, la puesta en escena, fue muy copiado por los productores italianos dentro de luego de sus peplums, que eran películas más de bajo presupuesto que intentaban imitar las épicas romanas producidas o épicas griegas producidas en Hollywood, y que luego se hicieron decenas y decenas. El mismo Sergio Leone, antes de empezar con el Spaghetti Western, su ópera prima creo que fue precisamente un peplum, que fue El Coloso de Rodas, filmada precisamente creo que aquí en España, y que luego, digamos, tuvo su importancia desde 1958 hasta 1964-65, cuando ya Sergio Leone empieza a filmar la trilogía del dólar, por un puñado de dólares. Se puede decir que el Spaghetti Western sustituyó al peplum como género dentro de la producción
de serie B del cine italiano. Al peplum yo creo que ya le dedicaremos, dentro de lo que es la sección de historia del cine, una reseña más amplia a este subgénero. Pero todo acaba de indicar, o mejor dicho, tengo que indicar en este vídeo, que Helena de Troya no es un peplum. Siempre se la ha enfocado como si fuera un peplum, pero no lo es. Lo que es esta película es una épica hecha en Hollywood. El presupuesto creo que fue 7 u 8 millones de dólares. No recaudó, creo que no fue un gran éxito de taquilla, pero yo creo que con el tiempo Helena de Troya ha sido una película que se ha vuelto muchísimo más contundente, muchísimo más importante con el paso de los años. Ya os digo, esta película se puede decir que fue la gran influencia para crear lo que es el peplum. Tuvo mucha influencia en otros directores del cine moderno posterior y también definió un poco lo que iban a ser el protagonismo de las denominadas majoratas dentro de lo que era el cine de Hollywood. A partir de Helena de Troya, dentro de la producción de los años 50 y de los años 60, actrices como también Sofía Loren, que ya estaba ya muy presente en lo que era la producción cinematográfica mundial, o por ejemplo, sin ir más lejos, Gina Lollobrigida o ya os digo, Claudia Cardinale, iban a estar más presentes por sus formas voluptuosas, por sus cuerpos, por la sensualidad que desprendían. En los años 50 en Hollywood, en los años 50 ya se desprende un poco los productores del canon de mujer andrógina, tipo Bette Davis, Katharine Hepburn, y ya pensamos en otro tipo de mujer con un físico más contundente. Rosanna Podestà fue una de las primeras, por así decirlo, en mostrar un físico contundente a la hora de definir un personaje. Su físico define al personaje. La sensualidad y todo el glamour que realmente iban a tener la gran mayoría de actrices llevadas desde Europa hasta Estados Unidos prácticamente cambiaría la industria del cine. Para mí, Helena de Troya, ya os digo, es una película con una gran influencia dentro de lo que ha sido la historia de Hollywood, uno de los títulos más importantes de Robert Wise, a la par que uno de los más infravalorados y también uno de los más olvidados, y que yo creo que tiene que ser reivindicado como un peplum, a lo mejor no en calidad a la altura de Ben-Hur, de Espartaco, de las grandes obras maestras de los epics en Hollywood, pero sí como una película muy notable que, sin quererlo, tuvo una gran influencia dentro de lo que es la producción cinematográfica de los años 50 de cara a las superproducciones, filmada con un Technicolor extraordinario, con un aprovechamiento del formato Cinemascope estupendo, también con un triángulo amoroso muy bien desarrollado, como era, digamos, la moda en aquella época, con un romance extraordinario y que yo creo que en lo que se refiere a la sensualidad, a cómo se trata el sexo, a cómo cambió un poco lo que era la visión que tenía Hollywood de lo que era todas esas actrices más contundentes en lo que se refiere a su cuerpo, la utilización luego también o un aprovechamiento del cinemascope de una banda sonora extraordinaria, convierten a Helena de Troya en un título muy notable y que luego sirvió como base incluso para otros títulos que acentuarían su espectacularidad y su sensualidad. Sin ir más lejos, la aquí comentada en el canal Salomón y la Reina de Saba. Y por qué no también decirlo, otros títulos posteriores realmente notables. Yo creo que Helena de Troya es un título muy a tener en cuenta, es un título que yo creo que tendréis, me gustaría que vierais, espero que me pongáis aquí abajo en la caja de comentarios si lo habéis visto, si no lo habéis visto, si podréis llegar a verlo y qué os parece este título, y que realmente yo creo que es uno de los mejores dentro de la filmografía de Robert Wise. Ya os digo, un título a tener en cuenta. Helena de Troya, una película muy notable, magistral en algunos momentos, sobresaliente también en no pocos, que ha tenido mucha influencia en películas y en directores posteriores, y que yo creo que es un film totalmente a reivindicar. Espero que me deis un like, espero que os suscribáis al canal y que leáis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado este vídeo. Vamos a seguir ahora con un miniciclo de cine europeo, resaltando otras actrices que también cambiaron por completo el panorama de lo que era la cinematografía mundial en ese momento. Espero que paséis una muy buena velada, que disfrutéis de mi contenido y hasta mañana.